Llegamos ahora al capítulo 9. Este capítulo cuenta otra conversión sumamente interesante. La conversión del eunuco etíope que estudiamos en el capítulo anterior tuvo lugar en un carro. La conversión de Saulo de Tarso, que veremos ahora, tuvo lugar en el polvo. El relato bíblico no aclara si Saulo iba a caballo o si iba montado en un burro cuando subía a Damasco o si posiblemente iba a pie, pero sí sabemos que la luz fue tan brillante que Saulo tuvo que caer a la tierra. Al llegar a nuestro estudio de la epístola a los Filipenses, consideraremos los aspectos teológicos, psicológicos y filosóficos de la conversión de Saulo de Tarso. Aquí solamente trataremos los hechos de lo que realmente tuvo lugar en el camino a Damasco. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 9 de los Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando la persecución comenzó en Jerusalén, la iglesia comenzó a dispersarse. La iglesia de Jerusalén, a su vez, tuvo que comenzar a reunirse en secreto. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero muchos de los otros salieron de esta ciudad. Hallamos, por ejemplo, a Felipe en Samaria y junto a la costa mediterránea, como ya lo hemos visto. Lo que causó esta dispersión, por supuesto, fue el apedreamiento de Esteban, seguido por la persecución. Como resultado, los líderes religiosos en Jerusalén se sintieron satisfechos ahora por haber ahuyentado de Jerusalén a los cristianos. Y al parecer estaban dispuestos a quedarse satisfechos con esto, es decir, todos, excepto Saulo de Tarso. Él era quien respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Aborrecía a Jesucristo. No creemos que el Señor Jesucristo haya tenido jamás un enemigo mayor que este hombre Saulo de Tarso. Pues bien, él vino al sumo sacerdote y le dijo, mire, me he enterado que un grupo de estos cristianos se ha ido para Damasco y yo los voy a buscar. El hecho es que Saulo hizo lo posible por atrapar a los cristianos donde quiera que fueran. Su mayor deseo era exterminar a los cristianos. Continuemos leyendo los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 9 de los Hechos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Al proseguir nuestro estudio bíblico, veremos que Pablo contará este incidente 2 veces más en el libro de los Hechos. El hecho es que Pablo nunca se cansó de contar acerca de su conversión. Le encontramos repitiéndola nuevamente en su epístola a los Filipenses. Y es allí donde llega al corazón del asunto. Aquí solo comparte detalles sobre los hechos. Y nosotros los repasaremos de nuevo, especialmente cuando estudiemos el discurso que Pablo pronunció ante el rey Agripa. Y veremos que ese discurso es una obra maestra. ¿Habrá notado usted aquí la ignorancia de Saulo? Probablemente era el hombre más inteligente de sus tiempos. Probablemente se graduó de la Universidad de Tarso, la mejor universidad griega de aquel entonces. Fue estudiante en la escuela de Gamaliel, el erudito hebreo. Había sido instruido en los detalles de la religión judía. Pero Saulo no conocía al Señor Jesucristo. ¿Quién eres, Señor?, pregunta. Amigo oyente, conocer al Señor Jesucristo es recibir vida. Y Saulo no le conocía. Leamos ahora el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo se encuentra aquí tendido, boca abajo sobre el polvo, en aquel camino a Damasco. Este es un incidente muy notable, un caso de conversión sumamente dramático. Notemos además que Pablo enseguida revela su conversión. Este hombre que aborrecía al Señor Jesús, el que había hecho todo lo posible en contra de él, ahora le llama Señor. Y le pregunta al Señor lo que él quiere que haga. Está completamente dispuesto a hacer lo que sea la voluntad del Señor. Ha sido completamente cambiado. Esto nos recuerda las palabras del Señor Jesús allá en Mateo 7:20, que dice, así que
Por sus frutos los conoceréis. Sin duda, amigo oyente, podemos saber lo que ha pasado en la vida de este hombre. El versículo 7 de este capítulo 9 de los Hechos dice: Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Más adelante, Pablo en su relato dice que sus acompañantes no oyeron. Ahora, ¿es que hubo quizá un conflicto entre este relato del doctor Lucas y el de Pablo? No, amigo oyente. Lo que pasó es que oyeron, pero no comprendieron nada. No les fue posible comprender lo que fue hablado. Los ruidos que escucharon no tuvieron ningún sentido para ellos, y tampoco vieron a nadie. Ahora volvamos un poco atrás y recordemos que cuando Pablo y Esteban se encontraron, eran enemigos. ¿Recuerda usted que en esa ocasión Esteban había dicho: «Veo los cielos abiertos y a Jesús parado allí»? Pues creemos que Saulo de Tarso también miró hacia el cielo, pero dijo: «Yo no veo nada». Pero bastó solo una mirada al rostro de Esteban para saber que él sí veía algo. Saulo seguramente se dijo entonces: «Él tiene algo que yo no tengo. Espero que yo también pueda algún día ver los cielos abiertos y pueda ver a alguien». Y eso es precisamente lo que ocurrió aquí, amigo oyente. Pero ahora, mientras Pablo atraviesa por esta experiencia, son sus compañeros quienes no pueden ver nada ni comprender nada. También hay otra cosa aquí que deseamos aclarar, y es que no creemos que nadie se pueda salvar sin la intervención de algún individuo. Y aquí en el caso de Saulo, creemos que el agente humano fue nada menos que Esteban. Estamos seguros que Pablo escuchó el Evangelio de sus labios y se quedó profundamente impresionado por su visión y su fidelidad hasta la muerte. Es por esto, amigo oyente, que usted y yo debemos usar siempre nuestra influencia a favor de la causa de Cristo. Bien, leamos ahora los versículos 8 y 9 de este capítulo 9 de los Hechos. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Saulo se había quedado ciego debido al resplandor de luz del cielo que le había rodeado. Notemos además que aún después de su conversión, Saulo parecía estar un poco perplejo y confuso. Algunos dan saltos cuando se convierten, otros gritan con alegría. Saulo de Tarso no hizo ninguna de estas cosas. Si nosotros le hubiéramos conocido durante uno de esos 3 días en Damasco y le hubiéramos preguntado lo que le había pasado, creemos que su contestación habría sido: «Bueno, no sé». Pero veremos que ya pronto Saulo se enterará de lo que le ha pasado. Leamos los versículos 10 al 12 de este capítulo 9 de los Hechos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: «Ananías». Y él respondió: «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». Saulo de Tarso, un joven de mucho talento, se halla en Damasco, ciego y confundido. Mientras tanto, el Espíritu de Dios viene a un hombre llamado Ananías y le dice que vaya donde está Saulo de Tarso. Continuemos leyendo los versículos 13 al 16. Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Dios explica 2 motivos por los cuales llamó a este hombre. Saulo fue el instrumento escogido por Dios para cumplir 2 propósitos. En primer lugar, debía llevar el nombre de Jesús. Fíjese que no es llamado un testigo, como lo fueron los otros discípulos. Es posible que Pablo hubiera conocido a Jesús en su crucifixión, pero no había caminado con Jesucristo en los días de su carne. En realidad, no sabía nada acerca de él hasta aquel día en el camino a Damasco. Ahora llevaría ese nombre.
Y es el mismo nombre que nosotros debemos llevar hoy en día, amigo oyente. Es el nombre de Jesús. Ahora Pablo llevaría este nombre en presencia de tres grupos diferentes: los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Los gentiles fueron nombrados primero. Pablo fue el gran apóstol a los gentiles. Luego tenemos los reyes, y veremos que Pablo aparecerá delante de reyes y probablemente aún ante el mismo Nerón. Y luego llevaría el nombre de Jesús a la nación de Israel. Cuando Pablo entraba en una ciudad, siempre visitaba primero la sinagoga. La sinagoga casi siempre servía como su lugar de arranque para introducirse a una comunidad, para meterse en la vida de la ciudad. Desde allí alcanzó a los gentiles. Pero siempre iba primero a los judíos. En segundo lugar, el Señor dijo que mostraría a Saulo cuán grandes cosas tendría que sufrir por el Señor. O sea que fue escogido para sufrir por Jesucristo. Creemos que nunca ha habido otro que haya sufrido tanto por el Señor como lo que sufrió el apóstol Pablo. Nadie se atreve a decir: yo he sufrido más que cualquier otro. ¿Por qué permite Dios que esto me pase? Podemos sufrir o podemos pensar que sufrimos más de lo que realmente sufrimos. Sea como fuere, ninguno de nosotros sufre como sufrió Saulo de Tarso por el Señor, después que llegó a ser el apóstol Pablo. Ahora, al reflexionar sobre esta conversión extraordinaria, sabemos que hay quienes recordarán que dijimos que la conversión requiere que el Espíritu Santo obre por la palabra de Dios y por medio de un hombre de Dios. Y en cuanto a la conversión de Saulo de Tarso, dijimos que el agente humano había sido Esteban. Más tarde el Señor Jesús se apareció personalmente a Saulo. Ahora recordemos que antes que el Señor Jesús dejara a sus discípulos, les dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo y les explicó lo que el Espíritu haría. Dijo el Señor Jesús allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 14 y 15, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora creemos que cuando el Señor Jesucristo apareció personalmente a Saulo, el Espíritu de Dios abrió sus ojos espiritualmente y los cerró físicamente para que pudiera ver al Señor Jesús. De modo que podemos decir que ciertamente el Espíritu Santo estaba obrando. Continuamos estudiando hoy el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos reflexionando sobre la conversión extraordinaria de Saulo de Tarso. Y usted recordará que habíamos dicho que la conversión requiere que el Espíritu Santo obre por la palabra de Dios y por medio de un hombre de Dios. Y en cuanto a la conversión de Saulo de Tarso, dijimos que el agente humano había sido Esteban. Más tarde, el Señor Jesús apareció personalmente a Saulo. Ahora recordemos que el Señor Jesús, antes de dejar a sus discípulos, les dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo, y les explicó lo que el Espíritu Santo haría. Dijo Jesús allá en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículos 14 y 15, con respecto al Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora creemos que cuando el Señor Jesucristo apareció personalmente a Saulo, el Espíritu de Dios abrió sus ojos espiritualmente y los cerró físicamente, a fin de que Saulo pudiera ver al Señor Jesús. De modo que podemos decir que ciertamente el Espíritu Santo estaba obrando. Ahora, ¿qué en cuanto a la palabra de Dios? ¿Cómo fue usada en la conversión de Saulo? Saulo de Tarso era fariseo. Sabía muchísimo en cuanto a la palabra de Dios. El hecho es que si había alguien que estuviera saturado de la palabra de Dios, ese era Saulo de Tarso. Más tarde, cuando escribió sus epístolas, era obvio que conocía bien el Antiguo Testamento. Por tanto, es muy claro aquí que el Espíritu Santo y la palabra de Dios operaron en su conversión. Además, como dijimos, es muy claro que Esteban actuó como el instrumento humano para alcanzar a Pablo. Y como lo veremos más adelante, creemos que además de Esteban, el Señor usó también a Ananías como otro agente humano para alcanzar a Saulo. Creemos, pues, que Dios usa un instrumento humano en la conversión de todo individuo. Ahora, es posible que ese individuo
no esté presente precisamente en la hora de la conversión. Pues la influencia de nuestro testimonio por medio de nuestra vida y por medio de nuestras palabras llega más allá del momento mismo del testimonio. Es por eso que usted y yo, amigo oyente, debemos siempre dejar un buen testimonio para el Señor Jesucristo. Permítanos ahora contarle algunos incidentes para demostrar que esto es cierto. El doctor Magee, autor de estos estudios bíblicos, recibió en una ocasión una carta de un barbero. Y este barbero le contaba que tenía cierto cliente que había venido regularmente a su barbería ya por 20 años. Un día, cuando este cliente salió de la silla para pagar por su corte de cabello, le preguntó al barbero, ¿ha escuchado usted alguna vez el programa A través de la Biblia? El barbero dijo que no, que nunca lo había escuchado. Entonces, sin esperar más, este cliente se dirigió donde estaba el radio y le indicó al barbero dónde se podía sintonizar el programa. Luego le dijo al barbero, lo pasan por esa emisora todos los días a las 8 de la mañana. Escúchelo. Esa fue la última vez que estos dos hombres se vieron, pues el cliente murió repentinamente muy pronto después de este incidente. Usted, amigo oyente, quizá ya puede imaginarse cómo termina esta historia. El barbero empezó a escuchar el programa y después de 2 años se escribió. Y lo más maravilloso es que por medio del programa llegó a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Ahora, volviendo al capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, leamos el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué cambio, amigo oyente! Todavía es Saulo de Tarso, pero ahora es hermano Saulo. Ya no es el enemigo, es hermano. Y amigo oyente, cualquiera que ame al Señor Jesucristo llega a ser hermano de todos los hermanos. Todos somos hermanos en Él. Lamentablemente tenemos que añadir aquí que los hermanos no siempre se portan como hermanos. En fin, Saulo va a recibir ahora su vista física. También va a ser lleno del Espíritu Santo. Será lleno del Espíritu para servicio. Esta es la experiencia que se manifiesta en la vida del creyente. Saulo había sido bautizado ya con el Espíritu Santo en el camino a Damasco, porque fue salvado en ese camino. Pero no fue sino hasta cuando este hombre Ananías vino a él, cuando fue lleno del Espíritu Santo. Por medio de esta plenitud del Espíritu, llegará entonces a ser testigo para el Señor Jesús y recibirá su vista física y espiritual. Leamos ahora el versículo 18 de este capítulo 9 de los Hechos. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Notamos ahora que Saulo es bautizado con agua. Ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo al experimentar la salvación en el camino a Damasco. Pero ahora es bautizado con agua como señal y sello de su conversión. El agua no tenía nada que ver con su salvación. Ya había sido salvo y bautizado con el Espíritu Santo allá en el camino a Damasco. Cuando Ananías puso sus manos sobre él, fue lleno del Espíritu Santo para servicio. Ahora el versículo 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Veamos ahora cómo Saulo empieza a testificar en Damasco. Leamos el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Notemos que Saulo de Tarso empieza a testificar enseguida. ¿Por qué? Porque es lleno del Espíritu Santo. Empezó a predicar en la sinagoga y a decir que Cristo es el Hijo de Dios. Amigo oyente, es necesario que usted sepa quién es Cristo antes de poder creer en lo que Él hizo. Él murió por sus pecados. Es precisamente porque Él es el Hijo de Dios que le fue posible morir por sus pecados. No me fue posible a mí morir por sus pecados. No le es posible a usted morir por los míos. Ni tampoco puedo morir yo por los míos. Ningún ser humano puede hacer eso. Fue Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien tuvo que morir por sus pecados y los míos. Por tanto, Saulo empezó a predicar que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo primero que es necesario saber. Continuemos ahora leyendo los versículos 21 y 22 de este capítulo 9
de los Hechos. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Pablo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, la palabra Cristo significa el Mesías. Y parece que Saulo confundió a los judíos al predicar tal cosa. Saulo de Tarso es el número 1, o sea, la primicia en muchos departamentos. Es el número 1 en sufrir y el número 1 como misionero. Y creemos que también es número 1 en cuanto a su cociente intelectual, pues estamos convencidos que era un hombre muy inteligente. Esto lo demuestra al poder confundir a aquellos que trataron de atacarle intelectualmente. Ahora los versículos 23 al 25 de este capítulo 9 de los Hechos dicen, Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando los judíos no pudieron ganar por medio de argumentos, hicieron entonces uso de otra táctica, y esa fue la simple eliminación del enemigo. Estamos seguros que debe haber sido una experiencia muy espeluznante haber sido bajado por el muro colgando en una canasta. Sin embargo, nunca leemos en ninguna parte del Nuevo Testamento que Pablo diera alguna conferencia titulada «Por el muro colgando en una canasta». No hay ningún registro de tal cosa, y eso debe servir de lección para muchísimos hoy en día que negocian en lo sensacional. Aquí está un hombre que ha tenido una experiencia extraordinaria, pero no va a todas partes del Imperio Romano hablando de cómo se escapó por el muro en una canasta. Bien pudo haberlo hecho, pero tiene algo mucho más importante que presentar. Necesitamos, amigo oyente, aprender a nunca dejar que nuestra experiencia impida que Cristo sea presentado. Nunca debemos dejar que nuestra persona impida que Cristo se vea. A veces oímos una oración que se supone muy piadosa. Dicen, esconde al predicador tras la cruz. Amigo oyente, esa no es la oración que se debe elevar. Debemos orar así, ayuda al predicador a presentar a Cristo de tal manera que el Espíritu de Dios pueda tomar las cosas de Cristo y revelárnoslas. Ayúdale a presentar a Cristo. Eso fue lo importante para Saulo. Ha sido lo importante por 2 milenios. Y es todavía hoy lo más importante. Veamos ahora cómo Saulo es perseguido en Jerusalén. Leamos el versículo 26 de este capítulo 9 de los Hechos. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Creían que esto era una decepción por parte de Saulo de Tarso. Se imaginaban que Saulo quería solo infiltrarse entre ellos como un gusano traidor. Después de todo, les había perseguido y ellos tenían experiencias con los que trataban de introducirse en las asambleas de esta manera. Probablemente habían oído acerca de Simón el mago y de las tácticas que él empleaba en Samaria. Ahora el versículo 27 continúa diciendo, Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Cuán buen hermano era Bernabé, hijo de consolación y solaz. Ahora Bernabé se hace responsable de Saulo, se le acerca y le favorece. ¡Qué bendición fue Bernabé para Saulo! Y aquí vemos un ministerio que todavía es necesario hoy en día. ¡Qué bendición ha sido esto a muchos cristianos! ¡Cuánto necesitamos favorecer a algún nuevo convertido y ayudarle en la fe! Ahora el versículo 28 dice, Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Notamos aquí que por fin aceptan a Saulo en la asamblea en Jerusalén, y él se asocia allí con los discípulos. Continuemos con el versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Ahora estos no eran realmente griegos, sino israelitas que habían sido criados fuera de Israel en alguna parte del mundo griego. El testimonio de Saulo fue tan poderoso que ellos concluyeron que la única manera de acabar con él era matándolo. Ahora, versículos 30 y 31 de los Hechos capítulo 9 dicen,
Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí vemos a Saulo volviendo a su pueblo natal. Probablemente volvió a su casa y nos imaginamos que contó a su padre, a su madre, a sus hermanos y hermanas y otros parientes acerca del Señor Jesucristo. Pero en realidad no sabemos nada en cuanto a ellos porque Saulo nunca habla acerca de ellos. Mientras tanto, la iglesia seguía creciendo. El Evangelio llegó a Judea, a Galilea y a Samaria. Y dentro de poco comenzará a ir hasta lo último de la tierra. Permítanos, amigo oyente, volver atrás por un momento. Para ser exactos, mejor es que no digamos que no sabemos nada en cuanto a los parientes de Pablo, porque en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 7, él escribe, «Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes». Y en la misma carta a los Romanos, capítulo 16, el mismo versículo 7, dice, «Saludad a Herodión, mi pariente». Esto nos dice que algunos de sus parientes también llegaron a ser creyentes en Cristo Jesús. Además, es muy posible que el versículo 13 del capítulo 16 de esa misma epístola a los Romanos se refiera a su madre y a su hermano al decir, «Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía». Pasemos ahora a un pasaje que describe el ministerio de Pedro en Lida y en Jope. Leamos los versículos 32 al 35 de este capítulo 9 de los Hechos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, «Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama». Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pedro era un apóstol y tenía los dones de un apóstol. Ahora el versículo 36 dice, «Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía». Esta mujer prestaba un servicio social. Ese era su don. Este era uno de los dones del Espíritu Santo, es decir, tenía el don de costura. Ahora algunos dirán, ¿quiere usted decir que la costura es un don del Espíritu Santo? Así es, amigo oyente. Así lo era para esta mujer. Muchos hoy en día buscan algún don excitante como el de hablar en lenguas, por ejemplo. Permítanos sugerirle un don que es práctico. Le digo bondadosamente y con mucho cuidado, mi querida hermana, aprenda a coser. La costura era el don de esta mujer. Dudamos que jamás se parara para hablar en una convención de damas, ni enseñara en la clase de las damas. No creemos que jamás tuviera la oportunidad porque ella era una de las primeras santas. Pero sí se ocupaba en hacer muchas cosas maravillosas. Y fíjese usted lo que ocurre aquí en el versículo 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Fíjese cómo los cristianos preparaban el cuerpo para el entierro en aquel entonces. Ahora el versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, «No tardes en venir a nosotros». Enviaron palabra de Jope a Lida, de que una maravillosa mujer en la iglesia en Jope había muerto. Al parecer creían que Simón Pedro la podría levantar de los muertos. Por lo menos le mandaron a decir que viniera. Ahora el versículo 39 de este capítulo 9 de los Hechos dice, «Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas». ¿Notará usted que fueron las viudas las que participaron en esta exhibición de modas? Todas sacaron a lucir los vestidos que ella les hacía. Ahora, ¿por qué hicieron esto las viudas? Simplemente porque eran pobres. No podrían haber tenido ningún vestido si no fuera porque Dorcas se los hacía. Ella había cosido ropa para ellas. En esto consistía su ministerio. Este fue su don del Espíritu Santo, amigo oyente. Continuemos con los versículos 40 y 41 de este capítulo 9 de los Hechos. Entonces,
Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Aquí tiene usted un ejemplo del ejercicio de un don de un apóstol, un don que fue acompañado por una señal. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro histórico de la Iglesia. Relata el ministerio de Simón Pedro, quien era apóstol, y de Pablo, quien también era apóstol. Simón Pedro era ministro en su propio pueblo, y sin embargo es el que abriría la puerta para los gentiles. Saulo de Tarso, por otra parte, llegó a ser el apóstol Pablo y el apóstol a los gentiles. Ambos levantaron a los muertos. Es muy posible que levantaran a otros, pero el registro declara que los dos levantaron por lo menos a una persona de los muertos. Estos hombres tenían los dones de un apóstol, es decir, dones que fueron acompañados por señales. Les fue posible hacer milagros, les fue posible sanar a los enfermos, les fue posible levantar a los muertos. Estas eran las señales, las evidencias de un apóstol. Eran dones apostólicos. El apóstol Pablo dice que los apóstoles son el fundamento de la iglesia, en el sentido de que la iglesia es edificada sobre ellos. Ellos son los que dieron el Nuevo Testamento, sobre el cual la iglesia realmente está edificada. Hoy en día no tenemos necesidad de los dones apostólicos, los dones junto con señales para demostrar que alguien es apóstol. La cuestión hoy en día es la doctrina. Al fin de la época de las Escrituras novotestamentarias, el apóstol Juan escribió sus epístolas. Escuche usted sus instrucciones para descubrir a los que engañan. Dice el apóstol Juan en su segunda carta universal, versículos 10 y 11, Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hacia el fin del ministerio del apóstol Pablo, la Escritura indica con toda claridad que Pablo no ejerció el don de sanar cuando estaba con los que se encontraban enfermos. El énfasis cayó más y más sobre la palabra de Dios, la que nos guía a la persona de Jesucristo. Leamos ahora los versículos 42 y 43, versículos finales de este capítulo 9 de los Hechos. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Un curtidor toma pieles y las abreva en ácido, y realmente lo que resulta es que el aire en tal parte se vuelve muy pestilente. Ahora, aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Israel, a la Tierra Santa, y han podido visitar a Jope, han podido ver el lugar donde Simón Pedro se quedó, y es posible que sea este el mismo cuarto. Nos dicen que Jope es un pueblo algo pintoresco a la orilla del agua, y esta casa está en la ribera. La casa parece ser lo suficientemente vieja como para haber estado allí por mucho tiempo. Este, pues, es el lugar donde Simón Pedro se quedó por muchos días. Y así concluye el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles.